días y bienvenidos una vez más y bien hallados a este cuarto vídeo programa del eslabón secreto del rey Jaime I, que trata sobre mi libro, y ahora os pasaré la lectura del segundo, tercero y cuarto capítulo de este interesante libro, y espero que sea de vuestro agrado y os dé pie a comprármelo en obrapropia.com y en el enlace que os dejaré junto al vídeo. Muchas gracias. Allá vamos. Segundo capítulo del libro El eslabón secreto del rey Jaime I. Se llama Terra Maurorum, un pueblo donde se ve, lleno de docenas y docenas de aljamas desperdigadas por todo su territorio, y donde no podemos perder de vista que en el centro de la aldea hay un nutrido grupo de casas predilectas y señoriales, con un total de 7 grandes aljamas tipo palacios, procedentes de las principales familias nativas como los Al-Makhzumi, Al-Kul, Tulmus, Jafaya, Al-Mutarif, Al-Tujibi y Al-Jabaj, unida a la más principal de todas, la octava, de los Talib. Ubicada esta en el centro geométrico de las otras 7, formando dos cruces, las cuales unidas simbolizan una I o una H, si la vemos por ambos costados, mostrando desde su orientación las distintas variaciones del Sol y de la Luna, o las variaciones de los puntos cardinales en perfecta simetría, plasmando sobre el emplazamiento de todas ellas una figura octogonal con 8 lados, 8 ojos donde esperar al enemigo, y todas como mandan la tradición, orientadas hacia la Kaaba, o centro de la hermandad árabe, la cual significa por encima de todo que orar en esa dirección es estar en sintonía con el símbolo del uno y único, con Alá como centro del mundo. La comunidad noble de la aldea tenía en su palacio central, perteneciente a la familia de Talib, como lugar de ocupación de su gran mezquita. Sería el centro general de reunión de las gentes, así como destacado almutacén, foro comunal y lugar de pagos por excelencia, además de centro público que pertenece al gobernador o Shahid al-Madina, y que por cierto pasa junto a la vía romana que traspasa a España de norte a sur y de este a oeste. Yazirat estaba fresca y cálida, rellena de caluroso Dios, que seca húmedos días de anteriores riadas, donde pocos momentos después y de levantarse el alba, el pueblo, en su mayoría de origen árabe, solo los hombres se dirigen a la mezquita mayor para recibir la yutba, como cada 7 días, se tenía por tradición, mientras los almacábaras, cementerios, se veían muy concurridos por una muchedumbre de hombres, sobre todo de jóvenes, aunque la figura que más abundaba generalmente era la masiva presencia de mujeres, que permanecían allí largos ratos, horas incluso, las cuales levantaban incluso tiendas entre las tumbas, con el pretexto de huir de las miradas indiscretas, pero los almacábaras eran sin duda un lugar lleno de conflictos y de peligros, ya que era lugar aprovechado por conquistadores y libertinos, donde podían encontrar un buen incentivo o una buena pieza a su caza, y para de esta forma de vandalismo acérrimo acrecentar su propio deseo y vicio, a costa del rapto ruin de mujeres esposadas o desposadas, que de forma indiscriminada atemorizaban y causaban desespero y atropello continuado en el seno de las diversas familias. Una vez por semana, después de la yutba, se reunían como de costumbre el consejo de cadíes en la vila de Yazirat Suqua, en una estancia contigua entre los Hamán y la Dar al-Qilma, llamada Zawiya al-Tarika, y donde después de varios años de meditaciones y de aisladas fuerzas favorables, vieron todos los cadíes el fondo de la oquedad, referido a la posibilidad y a la necesidad de efectuar una actuación histórica elocuente, que se quedase tan latente como imposible de obviar,
el cual justificara fehacientemente y de una forma evidente nuestra presencia en Yashirat Sukwar, denominada la Gran Aldea, entre los aldeanos nativos, la cual quedaba emplazada a 18 millas de Valencia y a 11 millas de Saetavis, Xàtiva. Otros le llamaban, sí, esos cristianos no convertidos en mozárabes que quedaban más agazapados y escondidos en la parte de Hispania, denominaban a sus hermanos de territorios conquistados como nuestra Yashirat, Terra Maurorum o Tierra de Moros, y por las comunidades judía y arábiga era la isla de Al-Ándalus. Bien, ya hemos pasado el segundo capítulo y ahora entramos ya de lleno en el tercer capítulo que se titula El legado de Yashirat. Bien, los regentes de la villa de Yashirat Sukwar, aprovechando la visita de Yamil Shogun Musrif del Califato de Córdoba y del Atabesh de Sevilla, Amir Sejiz Telaví, les explicaron por medio de un grupo de técnicos, entre los que se encontraban Jabir ibn Hayyan, científico de la corte de Harun al-Rashid, hasta hace tan solo 6 años. También se encontraba Ali Baphomet Aliyon Binet, un nativo definido como gran estudiante de la historia de Yashirat y de todo el Al-Ándalus, librepensador, escriba, poeta, literato al-Faqih y geógrafo, iniciador en esta aldea de la Casa de la Sabiduría, que ya fundara el califa al-Mamun en la ciudad de Medina, en Bagdad, en el año 813 hasta 833, y donde nuestro Ali John Binet la trajo hasta aquí, una escuela científica donde poder realizar dentro de ella los diversos estudios relacionados con la numeración, la álgebra, la alquimia y también los distintos métodos de cálculo creados por la comunidad hindú. También allí se encontraban Ibn Yasira al-Quranantat Alcántara, noble eremita procedente del linaje de los Tudmir de Murcia, hombre muy admirado en Yashirat por su condición, gran cabalista, alquímico incomparable, visir almohade y experto en todo tipo de conocimientos referentes a grandes construcciones para la defensa de los pueblos, arquitectura militar, así como todo tipo de maquinarias de asedio descubiertas y destinadas a las guerras. También se decía que Al-Quwanaitarat guardaba celosamente en su gran dormitorio, compartido con el filósofo Abul Feda y el matemático Ibn Yamin al-Sukaikat, el suecano, y sus abundantes harems, un tesoro inexplicable, pero sí inabarcable en 3 navíos, ya que sus importantes trabajos y descubrimientos venían recompensados en tesoros materiales, que eran traídos en cofres a decenas por diversos convoyes de carretas con caminos largos y abruptos, pero donde se atajaba desde Cullera, y por entre montañas hacía pasar cuidadosamente por Corvera, y de allí llegar al emplazamiento acordado. La escuela científica y la Casa de la Sabiduría mostraron el tratado de Al-Quwanaitarat, que fue requerido tanto por las familias nobles que formaban parte de la regencia de la gran aldea, así como de reyes califales que pretendían, con la ayuda de la nobleza de cada aldea u otros ojos predilectos de los territorios califales, ejecutar una multitud de extraordinarias obras por todo el Al-Ándalus, que representaran su imagen imperial con pomposidad y magnificencia, a modo de ritual necesario y de manera ejemplar, para que de esta forma su gobierno y sus obras sean recordados en la historia. Aunque miles de años pasaran, el Al-Ándalus debía dejar un sello ejemplar. Unos expertos y otros retuvieron a los mensajeros califales por espacio de varias semanas, explicando todos los detalles de sus propuestas y proyectos pendientes de aprobar y realizar, incluyendo probables desembolsos, organización de tareas y fases de las obras necesarias, mientras que por otra, el Atabesh de Sevilla, Amir Sejiz Telaví, incidía y repetía una y otra vez el deseo de los reyes califales
de que Yazirat tenga por lo menos una obra que se pueda considerar como un elemento de colosal magnitud y de gran interés memorable, al estilo que pueda tener el Partenón griego, las pirámides de Giza o la mezquita de Córdoba, o en tal caso un símbolo muy semejante a estos. Se encontraron muchas ideas de diversas cualidades, se sentaron a debatir, a deliberar y a verificar obra por obra, con mucho entusiasmo, implicación y seriedad, estudiando milimétricamente y matemáticamente cada propuesta, tales como una fortaleza amurallada, una gran pirámide. Otros se encomiaron con la posibilidad de que tal vez fuera un imponente obelisco, el cual se pudiera divisar desde cualquier parte, y en última instancia se entregaron por parte los papiros con los planos a escala de la posible construcción de lo que tal vez fuera un castillo-fortaleza en lo alto del Cerro de Mahoma, con la disposición en el mismo de varios torreones y 4 puentes elevados de acceso, y por otra parte los papiros de los planos de la posible construcción de un puerto de mercaderías importante para barcos de bajo y medio calado. Ambos proyectos últimos ofrecidos por el mismo constructor. Pasan las horas y los días y las jornadas de cavilación y de estudio se dilatan, haciéndose concienzudamente e interviniendo grupos de expertos muy importantes, donde todos aplauden las obras y proyectos y que con sosiego, determinación y rigor maceran y tratan escrupulosamente todos los riesgos favorables y contrarios de cada obra. Se hacían listados de materiales que se debían utilizar, peonajes aproximados, habitantes de la comarca o de la nación que estuvieran en edad directa para poder ser utilizados en las obras. Era un sinfín de aplicaciones y de requisitos que un plan maestro debía cumplir, y que gracias a su paciencia y trabajo constante en la aplicación matemática de los proyectos, así como una constante indagación lógica de ver lo que se consideraba apropiado y de lo que no, se iba contrapuntando con equidad, dejando de lado lo descabellado y lo no convincente, donde por el paso del tiempo fueron cayendo ideas y obras menos convincentes o poco apropiadas. No cayeron todas menos una, la cual era la que la gran mayoría de visires cadíes nobles llegarían a un punto de común acuerdo, todos excepto uno, el visir Amer-Yiko Tosal, el cual aseguraba y se mantenía firme con su opción y en la conveniencia de la construcción de un castillo en lo alto del cerro, no solo porque estaba convencido de que su obra era la más acertada, sino porque pensaba en que era la obra más coherente y rentable, y él se mantenía fiel a sus principios, no dejándose convencer por nadie, y donde Yiko se obsesionaba por no caer en las garras de los visires favorables al Al-Ándalus e idealistas del concepto más deseado por la mayoría, que a pesar de traer aires de grandeza, pensaba Yiko que ese coloso mermaría la calidad humana de las gentes, y las arcas de la comunidad se quedarían totalmente vacías, y con voz feroz de arenga dura y directa recriminaba a cada uno de los visires, que nos veríamos con una gran obra, sí, pero pasando muchas penurias, hambrunas y plagas de por vida, y resistiendo continuos envites guerreros, sin fuerza para resistir, y con esto todos deberíais saber que además toda gran construcción como la fortaleza amurallada que habéis elegido traerá consecuencias funestas, y que más pronto o más tarde en la aldea se sentirá, y no se verá tanto como su interesante pomposidad. Su fuerte explicación no era muy aceptable por aquellos visires cadíes, tanto como los representantes califales, que preferían una obra mayor, aunque no rechazaban su propuesta, aunque también coincidían que si no siguiera con ese tono tan soez y despectivo y asentara sus ideas con calma, tal vez se podrían rebatir las actuaciones y acometerlo posteriormente, sabiendo que ambas obras, y quizá todas las presentadas, eran tan excelsas como esta, pero que debía comprender que por una de entre todas se debía cumplir ahora o tal vez nunca. Amer
dijo en el consejo que su deber era mirar por el beneficio de la comunidad, y su corazón y casta le pedía crear un castillo en sus terrenos de la montañeta Mirador de la isleta, y que forman parte de su extensa heredad. Una vez finalizada la intervención de Jiko, tomó la palabra el visir Ben-Kikot Borul, el cual aplaudió su idea con fuerza, además de hacerle ver e intentar entrar en razón e indicarle que sí, en verdad te digo, hermano Jiko, que tu obra es magnífica, pero quizá lo que todos aquí piensan es que no es tan majestuosa como al mundo se pretende enseñar, dando a conocer una obra que tenga el rango de célebre y a la vez que sea un tanto más difícil y arriesgada de la que tú nos propones, hermano Jiko. Perdona, Borul, pero no estoy contento, y no puedo estarlo jamás. Estos desoyen mi propuesta, y quieren que nuestro pueblo tenga cientos de brechas y no podamos taparlas, pero yo me apeo. Ojo, tramas ninguna y precipicios debemos tener los justos, y vosotros encima de miserables queréis que lo seamos más, respondió Jiko con un tono enérgico, exponiendo su oratoria con palabras llenas de ira, de verdad y mala sangre. Solo os digo que en menos tiempo, sin la ayuda de nadie y con menos dinares, me encargaré en los próximos años de construir un señor castrum a la altura que la isla de Yatsirat necesita. Una vez dicho esto, salió de la reunión con un furioso resquemor y una atónita mirada ante un silencio generalizado que cortaba el aire, mezcladas con una serie de miradas entrenadas para guardar calma y sosiego por parte de los demás representantes de la población, que aunque se decidió una sola construcción, el castrum o burgo fortificado hubiera sido sin duda la siguiente empresa a efectuar, y al mismo tiempo se hubiera construido en una tercera instancia una colosal acequia con la que se pudiera todas y cada una de las aljamas y campos más recónditos de toda la comarca. Idea esta que fue propuesta inicialmente y recomendada por el eminente Abu Lioyuf Monteoro, que era cadí, artesano, asceta y poeta, procedente de las llanuras que rodean a Madrid, y asentado desde hacía algún tiempo en nuestra divina Yatsirat, dejando los locos días de hambruna y penurias para servir a nuestro pueblo y su comercio, el cual fue uno de los primeros en destacar que sería rentable para todos cambiar el actual sistema del Sadof de origen egipcio por el modelo del Khanat persa. En esa misma reunión se estudiaron las líneas maestras para acometer las obras del burgo que pensaba construir Jiko y el emplazamiento escogido, siendo uno de los de idónea ubicación, alabando a la empresa que había decidido llevar solo el cadí al yazireño, haciéndoselo llegar a él por medio de su primo Ibn Aureyat Lampila, uno de los poetas y literatos más conocidos del pueblo, con el cual la comunidad cadí tenía mejor comunicación, ya que se pensó que tal empedrado también vendría a darnos a los isleños signos de riqueza y poder, según dijo Yabá Moser Testor en sus magníficos escritos, pues Moser era otro de los eminentes cadíes de la villa y posiblemente el más carismático y cordial de entre todos los que componían el grupo comunal. Hemos terminado con el tercer capítulo, vamos a pasar con el cuarto capítulo y último de hoy, que se titula San Donato y el Valle de los Milagros. Dentro de nuestro maravilloso entorno natural y vegetal, a 7000 metros en dirección hacia la parte de levante, existe una rinconada que está separada de la heredad de Mohamed ben Masúa, llamado el poeta de Castella, que deriva en Casella, siendo este un cordón montañoso de bastante espesor y de espléndidas pinedas, robles y carrascas, al cual se llega desde Yazirat por un camino carretero de poca amplitud y abundante de costerilla, llegando por este al sagrado Valle de los Milagros,
donde tu cansino cuerpo le cuesta mucho respirar. Ese nítido sabor a aire puro y que aquí rezuma abundante y generoso. Llegando al valle, contemplas entre mares de verdoso y abrupto paisaje una pequeña mole increíble, repleta de empedrada historia, que por cierto, gracias al empeño de todos los moradores de Yazirat, se ha conseguido mantener en pie un preciado monasterio serbetano, siervo de Dios, desde el año 568, cuando reinando Leovigildo, príncipe y mártir, mandó construir en este santo lugar este monasterio bajo la advocación a San Donato, primer monje abad fundador que vino a Hispania y concretamente a la isla Al-Jazira, acompañado por 70 monjes discípulos, de los cuales 25 acompañaron a su mejor estudiante, el abad Nagnitus, hacia los territorios de la ciudad emeritense, ciudad de Mérida, pretendiendo esparcir las enseñanzas del Mesías, allá donde el príncipe Leovigildo podía complacer los deseos de donación de territorios a la comunidad serbetana, los cuales vinieron huyendo de una nación que los perseguía como era África, donde por cierto los tesoros más preciados que se trajeron desde Jerusalén fueron unas grandes colecciones de libros, pergaminos y papiros de tiempos muy antiguos, y que según parece algunos de ellos se remontaban precisamente a los mismos tiempos de Jesús, y el legado más perseguido del mundo debía contener un alto carácter preferente que era de vital importancia. Su constante y continuo cambio de reserva y custodia secreta antes de caer en manos malignas, siendo esos los deseos de los maestros de San Donato, dándole así la condición de eminente elegido, el cual se debía hacer cargo de buscar acomodos y criptas seguras dentro de Hispania. San Donato era, entre otras muchas cualidades, un eminente santo padre. ¿Qué hizo más especial este entorno del Milagrosto? Gracias a su magistral presencia, uniendo su vida y sus miserables cantos, atados a este que aquí conocemos por los muchos y grandes milagros que en vida y muerte obró por él, siendo por ello reconocido con el sobrenombre de Valle de los Milagros, acompañado además por sus demás cualidades asombrosas, gracias también a las nombrosas hierbas, flores y plantas, las cuales contienen grandes esencias curativas medicinales y que durante todos los tiempos los ha tenido refugiados y guardados con toda su pureza en este idílico y empréstito rincón, donde actualmente descansan sus cenizas, junto a su sucesor, el abad San Eutropio, que por cierto no solo pudo seguir las labores de su antecesor, sino que logró extenderla por la Mediterránea, compartiendo liderato de su comunidad extendida con el abad Leandro de Setefilla en Sevilla, los cuales representaron a los serbetanos en el Tercer Concilio de Toledo en 589, donde se pudo organizar el deseo en la conversión de los visigodos, pasando del arrianismo al catolicismo, y después de aquel gran acuerdo los serbetanos ya se vieron dentro de la Iglesia Católica, y donde San Eutropio logró ser obispo de Valencia, y pudo escribir 2 tratados epistolarios que iban referidos al bautismo de los niños y a la vida monástica reciente, tanto en lo referente a su comunidad como al resto de comunidades, que unidas formaban la Iglesia Católica Cristiana en Hispania. En la cripta que hay justo debajo del altar denominado por San Donato como de Cristo Rey, en el monasterio al-Monastir, se guardan diversos arcones fúnebres repletos de preciados tesoros, tales como fíbulas alquiliformes, dípticos y tridentes fechados en el siglo IV, así como un breviario de Alarico, un código de Eurico y denarios republicanos de plata del siglo II a.C., así como diversos cuadros pintados por San Donato sobre el entorno, sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre María Madre y también sobre la Sagrada y Santa Cena. San Donato fue pastor clericano, amante fidedigno
de sus creencias y costumbres, se consideraba un hombre libre y privilegiado, un Hasa, el cual arrastró con sus muchos viajes una masa de leales discípulos que hicieron extender por Europa una serie de ramificaciones de esta misma comunidad, creando hermanos comprometidos con las mismas cualidades, derivadas de las costumbres que en un momento transmitió aquel que llevaba escrito ser rey de los judíos, pero no lo fue, aunque será el rey de los suyos para siempre. Una vez llegó el santo pastor al valle, se reunió con la corte de walíes o cadíes, gobernadores de Al-Yasira, exponiendo cuál era el verdadero motivo que le movía a buscar un asentamiento, un cura o manazil como el del Milagroso, exponiendo su labor samaritana y de servicio a la comunidad, por medio de un templo que fuera a ser posible sufragado por medio de colectas en los hammam, también de las limosnas de los señores que ofrezcan, y hasta que Dios me dé fuerzas, con el sudor de un servidor y el de los míos levantaremos con su permiso un templo digno para la comunidad, donde tal asamblea y posterior explicación fue seguida con total fidelidad, mezclada con mucha curiosidad y sobriedad, donde después del plazo que el siervo San Donato quiso, tan solo tuvo que pasar un breve impasse de tiempo, mientras los cadíes decidían a puerta cerrada qué respuesta iban a ofrecer al valiente servidor de Dios. Poco después salió el cadí de mayor edad y ante la mirada de decenas de aldeanos curiosos con el extraño, que le preguntaban de dónde venía, qué le había inspirado llegar a su pueblo o por qué quería construir una iglesia. Preguntas que respondió con soltura, talante y recato, mientras el cadí esperaba su turno de voz. San Donato se sentó junto a una gran piedra, con los aldeanos rodeándole, y entonces dejó hablar al cadí. Es su turno, cadí. Hábleme de la resolución de su impasse para San Donato. Hemos querido darle la potestad de atender sus peticiones, legándole los terrenos precisos para iniciar las labores de construcción del templo, así como para que realice cuantas labores religiosas desea cometer, por el bien de nuestro pueblo y por el suyo propio. Pero San Donato no solo consiguió cumplir con esos mandatos, sino que fundó lugar capaz de sustentarse por medio de ingentes cantidades de dinero, dando cobijo en sus aulas de enseñanza de lenguaje, poesía y matemáticas para familias acaudaladas, y donde el tal San Donato dictó, y así constató en el primero de los 3 volúmenes de que constan los libros que forman parte de su amplia memoria, y es que el santo pastor se dejaba querer. Además era un ser diferente a lo conocido por estos lares, y se granjeaba el amor y la honrabilidad por sus logros, por sus hechos y por su contribución al resurgimiento de un querigma deseado por cientos y cientos de personas venidos de caminos lejanos, para verle en especial a este santo religioso que sus nobles hechuras, catalogadas como milagrosas, pasaban de voz en voz, recorriendo valles, ríos y aldeas, y convirtiéndose en querido, seguido y venerado, tanto por nativos como por peregrinos, cambiando mucho, aquí en Yatsira, su imagen que diera en los territorios de Israel. Y es que este santo padre no podía estar nunca quieto, sino estaba laborando, estaba pensando, considerado por muchos como un excelente maestro del cincel, del arado, de la pluma, del pincel, de la poesía, de la arquitectura, de la agricultura y de la salud de los hombres. Ese santo padre ejemplar que ya no queda, que todos cariñosamente por aquí llamaron un pastor leal a su credo, el cual le temblaba la mano y lloraba, no pudiendo nunca pintar un Cristo Nazarenos, un Cristo Agonicus o un Cristo yaciente, ya que siempre creyó en un Cristo vivo y no llegado, creyó en un Cristo inteligente,
por encima de todos nosotros, el cual jamás debió ser castigado, no creyendo verdaderamente ni en su vía crucis, y menos en una crucifixión, concebida más para gentes que siempre quisieron tener a Jesucristo como un sirviente, siendo celosos e ignorantes ante su poder mental, de su poder de reunión masificadora y leal. Allá por donde iba, allá por donde alguien quería escucharle, su voz exprimía un mensaje de explicación sobre las preguntas del hombre en la tierra, y por ello sus seguidores quedaban satisfechos y se agolpaban a su paso, y para San Donato se convirtió en un ídolo inconmensurable y creíble. Sentía sus latidos, sus sentimientos, sus enseñanzas, sus inquietudes, su talento y su doctrina leal y pura, sirviendo desde la naturalidad y desde la lealtad humilde y sacrificada a ese Jesús de raza noble, por los cuatro costados, nacido con sangre real en sus venas, pues entroncaba con la casa del rey David. Y San Donato desde muy joven profesaba esa misma cultura, esa misma creencia, esa misma filosofía, y por ende logró hacer de ello su bálsamo de vida y su camino por medio de liderar una religión pura de aquel que llamaron Jesucristo, y que ayudaba a los pobres, a los enfermos y también a los ricos, y a todos consiguiendo guiarlos por la senda del bien, ese bien único, ese bien de prosperidad, sensato, honesto e imparcial, ese bien que por desgracia la víbora debió derrocar y ajusticiar, porque en sus cabezas no llegaron a comprender ni asimilar las bondades y criterios de una religión que hoy se ha truncado y se les ha trabado en las piernas. Y es por ello que a este gran hombre había que hacerlo desaparecer, y con él su auténtica misión evangélica cristiana, erradicándola injustamente de la faz de la tierra, ya que se había convertido en un talismán, demasiado valioso para el pueblo, que además luchaba de su lado, al cual había que atacar cautela pero con firmeza. Es por ello que San Donato creó la comunidad samaritana de siervos de Cristo, y no de Dios, como ellos mismos se llamaban, como una forma de coraza o protección prevista ante controversias y recelos aparentes, siempre marcados por aquellos mismos ideales pacificadores y honrados que tuvo Jesucristo con los hombres, y por lo cual de ahí viene el nombre ancestral a los serbetanos, anudados y convencidos de unos ideales que son el testigo de su estirpe, unos ideales también perseguidos, al igual que sus partidarios, a espada y lanza, frase que dejó escrita en lo que quedaba de su escribanía el padre San Donato, en uno de los papiros encontrados en el ermitorio bajo su advocación. Y esto es todo, después de 33 y pico minutos de andadura y en la narración de estos capítulos. Espero que os haya gustado. Espero que si no has comprado mi libro lo puedas comprar. Se titula El eslabón secreto del rey Jaime I. Quienes no se hayan suscrito a mi canal de YouTube de Juan Vicente Vallá Climent, lo podéis hacer, y nos vemos pronto en otro vídeo programa. Muchas gracias por estar ahí. A por ellos, que son pocos y cobardes.